cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, me presento ante esta honorable Cámara a informar sobre la marcha general del Gobierno Nacional. En ese marco, me referiré a los principales desafíos que debió afrontar esta gestión, a los logros alcanzados y a las políticas y acciones que se encuentran actualmente en ejecución en las diferentes áreas del Gobierno. En este sentido, voy a detallar el camino de las reformas que ha emprendido este Gobierno, un camino de reformas que nos está llevando paso a paso a un destino de grandeza y que nos apartará para siempre del populismo trágico que nos sumergió en la decadencia. El presidente de la Nación asumió con un claro mandato: encauzar el rumbo de un país descarriado. La irresponsabilidad fiscal condenaba a la República a su fundición total y exponía a la gente al flagelo de la inflación. La inseguridad era una afrenta a la ley común y nuestras calles eran anárquicas, el comercio no fluía y los argentinos estaban presos de bienes de peor calidad que la de sus vecinos de la región. El país no crecía y las generaciones futuras tenían siempre peores perspectivas que las pasadas. En definitiva, en 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día y lo estamos dejando en el pasado. Por eso, este Gobierno y este presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie. Defendemos un único interés, que es el de los que trabajan, los que estudian y los que se esfuerzan. Para ello estamos emprendiendo el arduo camino de reformas necesarias para devolverle a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad, la arrogancia o simplemente la limitación intelectual del populismo. Hoy nuestro Gobierno está haciendo lo que el sistema político de nuestro país se negó a hacer durante más de 100 años: transformar las bases de la nación rentista y conservadora, en el peor de los sentidos, para convertirla en una nación pujante, capaz de superar sus antiguos límites y trifulcas y crecer de manera sostenida. Por eso, nuestra visión y nuestro Gobierno no están ordenados en torno a ganar la próxima elección, como hicieron todos los que nos precedieron, sino que tenemos en la mira los próximos 10, 20, 30 años de nuestra nación. Este siempre ha sido el mandato del presidente Javier Milei y hoy lo vemos en resultados concretos. La marcha del Gobierno en los 2 años, 4 meses y 19 días de gestión evidencian resultados contundentes y positivos, respaldados por los informes presentados por cada una de las áreas del Gobierno Nacional. En este periodo, la República Argentina ha comenzado a sentar las bases de un nuevo comienzo, tal como lo señaló el presidente en la última apertura de sesiones ordinarias. Hace 2 años, la Argentina estaba en una situación de crisis terminal. La continuidad misma de nuestra unión como país estaba en juego. La herencia nos mostraba una inflación del 211,4% anual, la más alta del mundo, 12.000 millones de dólares de reservas negativas, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caído por incumplimiento, cepo y brecha cambiaria en torno al 200%, déficit en las cuentas públicas de 15 puntos del Producto Bruto Interno, 10 en el Banco Central de la República Argentina y 5 en el Tesoro Nacional. Un Estado sobredimensionado, con 18 ministerios, 307 secretarios y subsecretarios, 2.476 direcciones y coordinaciones, 41 organismos desconcentrados y 76 organismos descentralizados, además 340.000 empleados públicos. 6 de cada 10 niños estaban debajo de la línea de pobreza. 8.239 piquetes realizados durante todo el año 2023. 22 asesinatos cada 100.000 habitantes en Rosario en el año 2023,
una tasa 5 veces mayor a la del resto del país, un sistema de salud devastado y en emergencia, al igual que el sistema educativo, un país aislado del mundo vinculado con regímenes dictatoriales como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Cabe recordar que esta administración recibió una situación crítica que, de no haber sido abordada con decisión y oportunidad, podría haber derivado en una caída del Producto Interno superior al 15% y en niveles de pobreza cercanos al 90%. Durante más de un siglo, distintos gobiernos expresaron su deseo de hacer un punto y aparte en la historia. Hablaron de un país normal, hablaron de poner a la Argentina de pie. Sin embargo, y lejos de refundar el país, solo han perpetuado la decadencia. Es decir, no fundaron las bases de un nuevo país, simplemente lo fundieron. Este gobierno tiene muy en claro que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Sabemos que este trabajo está lejos de estar terminado. Y también sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos. Ese retraso en nuestro camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con notoria crudeza durante la segunda mitad del año pasado: la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral. El riesgo país se disparó impulsado por las amenazas de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas. Se dolarizó un 40% de la base monetaria, en lo que constituyó una de las corridas más importantes de los últimos años. Y a la par, las tasas de interés se quintuplicaron, estresando al límite la situación crediticia de familias y empresas. Esto trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos. Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal. Que no queden dudas, fue un plan deliberado, sistemático y golpista, orquestado milimétricamente por el kirchnerismo. Orquestado milimétricamente por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación que hoy son financiados por los que quieren volver al pasado, es decir, los que quieren volver al año 2023 al gobierno de Alberto Fernández. Hoy todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos desvió un centímetro de nuestro camino. Como dijo el presidente Milei, nuestro norte es innegociable y eso es algo que nos distingue de cualquier otro gobierno precedente. Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando. Por primera vez en 124 años, Argentina tuvo superávit fiscal en la línea financiera y libre de default durante 2 años consecutivos. En el año 2024 alcanzamos un superávit primario de 1,8% del Producto Bruto Interno y en el 2025 fue del 1,5%. Esto significa que el camino que estamos recorriendo es el correcto, porque estamos atacando el mayor problema que ha tenido la nación desde la raíz. Recordemos que de las 22 crisis económicas que hemos sufrido en el último siglo, 20 tuvieron origen fiscal. Hoy, ante cualquier shock externo, como la guerra en Medio Oriente, Argentina se mantiene estable y esto es fruto de haber hecho los deberes a tiempo. El superávit fiscal es el resultado de haber emprendido el ajuste más grande de todos los tiempos. Equivale a 15 puntos del Producto Bruto Interno y sin precedentes en la historia mundial para países que no estaban en guerra. Hoy el nivel de gasto público es el más bajo de los últimos 10 años.
Donde antes había un argentino financiando planes sociales, festivales y empleo militante, hoy hay un Estado dedicado a sus funciones elementales. Ya eliminamos 9 ministerios, 100 secretarías y subsecretarías, 500 áreas con funciones duplicadas o obsoletas, 25 organismos desconcentrados y descentralizados, y hoy hay más de 65.000 empleados menos en el Estado. El ahorro anual, sumado al recorte de la planta de empleados, los equipos y el alquiler de oficinas, supera los 2.505 millones de dólares. Todo esto sin afectar servicios esenciales. Además, se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente de la Nación y la vicepresidente. Se inició la evaluación general de conocimientos y competencias. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI. Se reestructuró la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy conocida como ARCA. Se eliminaron 29 fondos fiduciarios y se terminó con los privilegios hereditarios en el empleo público. En este sentido, ya le encomendé a todos los ministerios reducir adicionalmente 2% del gasto corriente y 20% del gasto de capital. Además, en los próximos meses, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados. Cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos. Cada peso que el sector público deja de gastar es dinero que vuelve al sector privado en baja de impuestos, en menos obstáculos y en regulaciones absolutamente ridículas. Este ajuste, además, va a ser sostenible en el tiempo porque también logramos aprobar el primer presupuesto con regla fiscal de la historia. Si recaudamos más, bajamos impuestos. Si recaudamos menos, ajustamos partidas. Haber aprobado un presupuesto de este tipo no solo habla de la responsabilidad con la que gobierna esta administración, sino del cambio de época que vivimos los argentinos. Logramos que una gran parte de ustedes, elegidos para representar a los argentinos en el Congreso Nacional, voten a conciencia y no bajo eslóganes vacíos. Mis felicitaciones a todos aquellos legisladores que han respaldado esta decisión. Mientras en el año 2023, el último de la fórmula Fernández-Fernández, la inflación anual se ubicaba en 211,4%, en 2025 la inflación minorista se ubicó en 31,5%, su nivel más bajo en 7 años. Repito, pasamos de 211,4% de inflación anual al 31,5%. Y todo esto, aclaro, sin romper contratos ni manotear los ahorros de los argentinos, como ocurrió en el Plan Bonex o en el tristemente conocido Corralito. Entre otras cosas nunca antes vistas, en febrero de este año la inflación mayorista mensual, que en diciembre del 2023 se ubicaba en el 54%, arrojó 0,97%, es decir, menos del 1%. Y recordemos que en mayo de 2025 fue directamente deflacionaria, con un menos 0,3%. Mi reconocimiento al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el enorme equipo que lo acompaña. Por supuesto, esto no quiere decir que el rezago monetario ya no tenga ningún impacto, ni que el ataque brutal y deliberado recibido el año pasado en el marco de las elecciones haya sido inocuo.
El último dato de inflación, el de marzo, fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. Pero es importante entender que a pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central de la República Argentina sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable, sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas. Lejos quedó la Argentina del cepo, la volatilidad cambiaria y los 20 tipos de cambio que paso a recordar a continuación. Dólar oficial, dólar blue, dólar ahorro, dólar solidario, dólar tarjeta, dólar Qatar, dólar MEP, dólar contado con liquidación, dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3 y 4, dólar agro, dólar queso, dólar vaca muerta, dólar minero, dólar lujo, dólar turismo, dólar tech, dólar importador, dólar CEDAR, dólar cripto, dólar Coldplay. Vaya delirio al que nos tenían acostumbrados. Además, la cifra de inflación de marzo hay que ponerla en contexto. Es la más baja para un tercer mes del año desde el 2018, excluyendo, por supuesto, el mes de marzo de 2020, afectada artificialmente por la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernández, del que aquí muchos han formado parte. La baja de la inflación tuvo su correlato directo en la pobreza. Cayó al 28,2%. Al igual que la inflación, está en su nivel más bajo en 7 años. No solo la baja de la inflación explica la baja de la pobreza. Hay un Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Petovelo que erradicó a los gerentes de la pobreza. Mis felicitaciones también para ella. En la gestión anterior, algunos de estos gerentes de la pobreza ocupaban un cargo público en el gobierno nacional, con toda la contradicción que ello supone. Marchaban para reclamar por mejores condiciones a un gobierno del que ellos mismos formaban parte. En nuestro gobierno, a lo máximo que puede aspirar un gerente de la pobreza es a manifestarse y por la vereda o a ocupar una banca de la oposición en la Cámara de Diputados. No más que eso. Y para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y directamente dejó de publicar los datos porque según ellos medir la pobreza era estigmatizante. Incluso decían que Argentina tenía menos pobre que en Alemania. Otros delirios a los que nos tenían acostumbrados. Después de décadas, la deuda pública consolidada disminuyó en 60,2 puntos porcentuales en relación al Producto Bruto Interno. Repito, este gobierno redujo la deuda pública consolidada en 60,2 puntos porcentuales en relación al Producto Bruto Interno. En el pasado, hubo un presidente que se jactaba de haberse desendeudado para pagarle al Fondo Monetario Internacional con los precios de los commodities en el valor más alto de su historia hasta ese momento. Y el ajuste fiscal ya estaba realizado por el gobierno anterior. En el mientras tanto, había tomado deuda con Venezuela a una tasa de interés mucho más alta que la del Fondo Monetario Internacional. No descubrimos nada nuevo. Fue, es y será la eterna hipocresía del kirchnerismo.